Una vez que tenemos nuestra base de datos hecha, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a tener que empezar a Cried interactuar twice directamente since you con were gone. PHP. I prayed Recordemos once. que PHP se ejecuta del lado del servidor, es decir, nosotros no podemos ver qué es lo que se está ejecutando, pero sí lo podemos programar. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente que a diferencia de JavaScript, en el cual nosotros podíamos ver paso por paso lo que hacía por medio del debugger, o podíamos ver lo que estaba pasando, qué valor tienen las variables, que se está ejecutando. Con PHP no podemos hacer eso, porque PHP no se está ejecutando en el navegador. PHP se está ejecutando en el servidor. Por lo tanto, hay que tener ciertos cuidados a la hora de trabajar propiamente con PHP y hay que saber ciertos detalles. Ok, primer detalle. Nosotros para empezar a utilizar PHP nada más ocupamos tener un HTML normal. Sin embargo, el PHP nosotros lo incluimos dentro del HTML, por decirlo de alguna manera, con esa etiqueta. Ahí está. Esa es la etiqueta, o la mejor dicho, la nomenclatura que utilizamos para PHP. Lo que eso quiere decir es que todo lo que esté adentro de esta, digamos que esa etiqueta, se va a ejecutar del lado del servidor. Si queremos conectarnos con una base de datos, lo primero que deberíamos hacer es conectarnos y establecer una conexión con la base de datos a la que queremos accesar. Para eso, yo lo que voy a realizar es una función que se llama require once, que es lo que me dice es que va a utilizar una vez una, por decirlo así, un archivo PHP. Básicamente que lo va a incluir dentro de lo que tenemos inicialmente. Yo tengo una carpeta que se llama includes, en la cual yo estoy poniendo los PHPs que voy a crear. Y voy a tener una, por decirlo así, un archivo PHP que se llame functions PHP, es decir, functions PHP. Este archivo PHP es el que va a tener toda la información que yo necesito para poder establecer conexión con PHP. Lo que voy a hacer ahora es crear ese archivo PHP dentro de mi carpeta, es decir, functions.php. Ahí está, ya lo tengo creado. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a poner las etiquetas de PHP que va a englobar absolutamente todo. Todo lo que yo vaya a poner en ese functions. ¿Qué voy a poner ahí? Primero que todo voy a poner la información necesaria para que nuestro archivo PHP se conecte con la base de datos. Lo primero que ocupamos es el nombre del host, es decir, a dónde está esa base de datos. Entonces voy a crear una variable, que en PHP las variables se crean con el signo dólar, y le voy a llamar db hostname. Y le voy a decir que este archivo, es decir, que todo lo que yo estoy poniendo va a estar hospedado en el localhost, que es lo que tenemos configurado desde el inicio. Luego tengo que crear la información para decirle a cuál base de datos nos vamos a conectar. En este caso, la que creamos anteriormente. Si ustedes tienen otra base de datos, aquí pondrían el nombre de la base de datos que ustedes utilicen. De tercero, lo que ocupamos, perdón, aquí es db, es crear el nombre del usuario. En nuestro caso, como estamos utilizando WAMP Server,
el nombre del usuario sería nada más root. Si lo tuviéramos almacenado o si estuviéramos con toda la aplicación en un servidor, probablemente aquí el nombre sería el que nos dé phpMyAdmin dentro del servidor, que ya no sería root propiamente, porque se ocupa un nombre de usuario y una contraseña que sea, por decirlo así, real. Porque nosotros en este caso, al tenerlo en el root, es decir, perdón, en el localhost, la contraseña se pone vacía. Luego de esto tenemos que inicializar el llamado a la función, es decir, establecer esa conexión primero que todo. Para eso, tengo que establecer, por decirlo así, una conexión directa con el servidor, que es lo que hago en esta línea que voy a crear en este lugar. Creo una variable servidor que digo que va a tener el resultado de una función que se llama init, de inicialización. Y luego voy a crear esa función. Igual que en JavaScript, con la palabra function. Y creo la función de init. Esta función lo que tiene es nada más que va a poner como globales los nombres de esas variables. Es decir, vamos a utilizar esas variables de forma global, para que desde cualquier lugar se pueda tener acceso a las mismas. ¿Ok? Ahí tenemos esas variables. Y ahora lo que decimos, que esa es la parte más importante, es que vamos a establecer la conexión con el servidor. Y para eso utilizamos la función propia de MySQL, que se llama MySQL Connect, a la cual le tenemos que pasar como parámetro, primero que todo, el hostname, es decir, donde va a estar almacenada mi base de datos. En ese caso recordemos que es el localhost. Luego el username, para que él sepa con qué usuario me estoy conectando o estoy tratando de establecer conexión. Y por último, la contraseña. Recordemos que en este caso nosotros no tenemos todavía contraseña, porque por defecto lo estamos poniendo que no haya problema, es decir, que no pida contraseña. Luego creamos un if en el cual decimos que si no se puede establecer conexión, entonces nos indique que no se pudo. Y le concatenamos el error que nos tira MySQL. Importante, vean que en PHP se concatena con el punto, no con el más como hacemos en JavaScript y otros lenguajes de programación. Acá es con el punto.
Una vez que si establecemos conexión con MySQL, entonces lo siguiente que tenemos que hacer es intentar conectarnos con una base de datos. Entonces, hay una función que se llama MySQL seleccionar base de datos, a la cual le vamos a pasar como parámetros MySQL select database, que le vamos a pasar como parámetro el nombre de nuestra base de datos. Database, ¿ok? En caso de que no se pueda establecer conexión, lo que decimos es que no se pudo establecer conexión con la base de datos. Y nuevamente le concatenamos el error que nos arroje MySQL. Y por último, esa función lo que hace es retornar digamos, esa conexión que tenemos. ¿Ok? En buena teoría, si esto corre correctamente, debería darnos sin problemas la conexión.